Bienvenido a Diseña desde tu interior, un podcast sobre diseño, familia y bienestar, para familias que quieren dejar de sobrevivir su casa y empezar a vivir en ella. Soy Anaí Currás, diseñadora de interiores, house coach, educadora por más de 16 años y una mamá de 3 que durante años creyó que podía sostenerlo absolutamente todo, hasta que mi cuerpo dijo basta. Ahí me paré, me escuché y lo que descubrí me cambió la vida. Desde entonces tengo un propósito muy claro, y es que tú también descubras cómo tu casa puede ayudarte a vivir mejor. Pero antes de presentar a la invitada de hoy, quiero invitarte a ti, a que te suscribas a mi newsletter. Ahí vas a encontrar inspiración, reflexiones, herramientas muy concretas y una buena dosis de vida real, además de alguna que otra sorpresa. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, empezamos. Hoy nos acompaña Beatriz Blat Muyor, interiorista con más de 20 años de experiencia en escaparatismo, un mundo donde la estética, la emoción y la mirada del otro lo son todo. Pero Bea no viene a hablarnos de obras, planos ni reformas. Viene a hablarnos de lo que realmente le mueve, decorar desde la necesidad real de quien habita un espacio. Y es que sin buscarlo, la vida le llevó a especializarse en algo muy concreto, la decoración para personas neurodivergentes. Primero en su propia casa, entendiendo las necesidades de su hijo y también las suyas. Y poco a poco dándole forma a una manera de diseñar mucho más consciente, más sensible y más humana. Pero esto forma parte de su historia y no hay mejor persona para contarla que ella misma. Así que, Bea, bienvenida. Cuéntanos cómo llega una interiorista a especializarse en decoración neurodivergente. Bueno, lo primero, buenos días, Anaí. Agradecerte que me hayas invitado a participar contigo en el podcast. Es importante para mí y para las personas neurodivergentes que esto se vea y que suene un poquito más allá, ¿no? Que no se quede aquí. Lo primero, por donde yo primero quiero empezar es que has nombrado el tema de interiorismo. Yo aunque estudié interiorismo, nunca me dediqué a ello, 100%, porque yo más bien me fui por la rama de artística, digamos, ¿vale? Llevo 21 años dedicándome a la decoración del escaparatismo y digamos que me dediqué o me especialicé más bien en el montaje final, ¿vale? Yo siempre digo que es hacer soñar al cliente a través de la decoración de espacios, ¿vale? Eso era como siempre mi finalidad y lo que al final me he especializado. Y en este tiempo tan maravilloso, de estos 20 años maravillosos de trabajo, han nacido mis dos peques, que es Axel de 6 añitos y Ada de 4. Y hace unos añitos Axel fue diagnosticado con doble excepcionalidad, que es autismo y altas capacidades, ¿vale? Y creo que por eso, hoy gracias a ese diagnóstico, estoy aquí hablando contigo, de hecho. Por otro lado, también añadí, Anaí, que yo también fui diagnosticada de pequeñita de dislexia. Ahora con el tiempo y a raíz del diagnóstico de Axel me han diagnosticado otras cosas, también neurodivergentes, y bueno, la historia es que con la llegada de sus diagnósticos, ahí cuando yo realmente empecé como a estudiar y a entender y a indagar qué es lo que él necesitaba, ¿no? Y qué herramientas necesitaba para poder ayudarle en su día a día. Y además para no morir en el intento, porque es complicado tener un hijo autista, altas capacidades y superar crisis y llevarlo. Y no conocer realmente, porque yo no, a pesar de mi neurodivergencia, yo no era consciente de mi neurodivergencia porque era lo que yo vivía en mi día a día, ¿entiendes? Entonces, bueno, en este proceso de descubrir el tema de mi hijo y esa felicidad en mi trabajo, fueron a la vez ocurriendo unas serie de circunstancias a nivel laboral que después de esa felicidad de 20 años yo ya no me sentía ni motivada, no me sentía valorada, hasta el punto que yo ya no me encontraba psicológicamente bien. Y aunque he tardado 2 años, estuve 2 años en ese ir y venir en mi cabeza, en tener el corazón queriendo seguir con ese trabajo, porque yo soy muy motivada y es como que siempre renace en mis cenizas, y aunque me pase algo sigo y sigo y sigo. Pero llegó un momento que la luz se apagó, yo lo llamo así, se apagó y tuve que parar. Y yo ya no me encontraba bien. Entonces, en ese momento que la luz se apaga, pasa por mi vida, se ve que era como cuando pides al universo, de manera inconsciente aparecen, ¿no? O se van abriendo puertas. Entonces,
me encontré con una mentoría que la lleva Alicia Prats, y a la que estoy muy agradecida porque, bueno, ellos fueron los que me dieron luz en ese momento en el que yo tanto estaba necesitando ese apoyo y entender que yo sabía que quería salir de donde estaba, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces ellos fueron los que me ayudaron a entender y a darle estructura a todo. Entonces, en un día de trabajando con ellos, en un día de introspección, dije, vale, digo, vamos a ver, ¿yo qué puedo ofrecer diferente que otro decorador o que otro interiorista? Porque igual puedo irme por la rama del interiorismo, estudiar, pues perfectamente, pero ¿qué puedo ofrecer igual que el resto? O sea, mejor que el resto, nada. Entonces, en ese momento fue cuando yo entendí que lo único que podía ofrecer era ser yo misma, juntado con los 20 años de experiencia, junté la neurodivergencia de mi hijo, mi neurodivergencia, ¿sabes? Y ahí empezó como a crearse algo que estaba como renaciendo, ¿sabes? Era como, no sé, yo empezaba a entender que estaba pasando algo ahí, pero no sabía cómo. Y entonces es cuando, al entenderlo, a empezar a andar, nació Neurodecor como concepto, ¿entiendes? Es como que entendí y le di ese concepto a la unión de todas esas cosas. Y digo como concepto porque en ese momento yo es cuando realmente fui consciente de lo importante que es el bienestar sensorial para las personas en su día a día, ¿vale? Y aunque yo ya lo aplicaba años atrás, yo realmente no era consciente, o sea, yo lo estaba aplicando cuando después ya a los años me he metido en eso y lo empecé a estudiar y digo, es que esto yo ya estaba aplicando sin saber. Es maravilloso. Y bueno, en esa andadura con la mentoría, además, las puertas se siguieron abriendo y aparece en mi vida otra persona maravillosa que se llama Verónica Martín, que es fundadora de Atypics. Y hablando con ella, me di cuenta que era como la persona idónea, que era como que cerraba el círculo, ¿sabes? Porque hablando un día después de conocernos y charlar un poco más, me di cuenta que ella es interiorista, neurodivergente, mamá de hijo neurodivergente, pareja también, o el papá de sus hijos también neurodivergente, pero es que además en ese momento estaba ofreciendo una formación para personas que quisieran trabajar para neurodivergentes. Y fue como, esto es para mí, o sea, era como que era lo que estaba esperando, ¿sabes? Era como, a pesar de, yo lo vivo en primera persona y sé lo que tengo que hacer, era como completar esa formación que yo estaba necesitando, porque yo puedo entender en altas capacidades, un TDA, una dislexia, un autismo, pero hay muchas más neurodivergencias a las que hay que entender para poder acompañarlas, ¿entiendes? En el espacio. Y entonces, bueno, es así un poco como fue el proceso, ¿no? de cómo llegué a ser decoradora especializada en bienestar sensorial y un poco para poder ayudar a estas personas a tener ese ámbito en su casa de bienestar, ¿no? Qué bonito lo que haces, Bea. ¿Sabrías decirnos cómo fue ese momento en el que empezaste a darte cuenta de que tu forma de vivir o entender tu casa no era casualidad, sino una respuesta a algo mucho más profundo? Sí, a ver, mira, antes de que surgiera todo esto que te he contado, hace unos 3 años aproximadamente que nos cambiamos a la casa actual a la que estamos ahora, y Axel tuvo un día de crisis brutal. Yo lo cogí, era muy pequeñito, tenía 3 añitos, lo cogí en brazos, fui paseando para arriba porque no, como madre no sabes muchas veces cómo calmar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo me fui paseando hasta que atravesé toda la casa, llegué hasta la habitación, al dormitorio, y en vez de seguir andando me paré delante del ventanal de la habitación, que era unas pinadas, todo verde, en fin, y me paré, porque a mí pues, me paré. Algo me tenía que decir que me parara. Y entonces, en ese momento que nos poníamos delante, me di cuenta que Axel se calmaba. O sea, era como, ha pasado de ¡guau! Se calmó. Y es como, hey, un momento, ¿sabes? Fue como, aquí está pasando algo, ¿sabes? De hecho, automáticamente, o sea, todas las crisis, él ahora tiene 6 años y él ya sabe directamente cuando le da una crisis, se va a la habitación de papá y mamá o a un sofá, a un silloncito, ¿no? Que ha habilitado relax.
que está mirando solamente a las vistas, ¿sabes? Y él coge y se siente. Yo cuando me lo encuentro ahí digo, vete, una crisis. Sí, mamá. Entonces él ha ido entendiendo, ¿sabes? Qué es el punto, dónde buscar el punto de calmarse, ¿sabes? Y entonces yo en ese momento que estaba con Axel, esa primera vez que se calmó, yo no era consciente ni sabía todo lo que sé ahora. Pero sí que entendía que mi hijo se estaba regulando y que cada vez que entraba en contacto con la naturaleza se calmaba. Entonces es ahí cuando yo empecé a observar, ¿sabes? En mi entorno y entender mi casa, la que yo estaba viviendo de manera natural, porque era para mí lo que mi casa, ¿sabes? Pero estaba observando mis plantas, los materiales que yo había escogido, esa localización donde estamos, en fin. Era como que poco a poco empecé como a entender ¿no? Todo lo que estaba pasando a mi alrededor y que yo estaba haciendo sin saber, sin ser consciente. Yo simplemente sabía que nos funcionaba y bueno, y años después ha sido cuando realmente entendí que había una ciencia que es la que está detrás del bienestar y lo necesario que es estar en contacto día a día, ¿sabes? Con la naturaleza para regularnos y, en fin, no es estar en contacto con algo bonito, ¿sabes? Por así decirte, es como un sistema de regulación biológico, para que se entienda, que nos ofrece una estructura a nivel cerebral que es de descanso y organización. Por lo que te decía antes, el cerebro está a años luz, o sea, es súper arcaico. Entonces, nosotros nos hemos criado, hemos nacido en la naturaleza, hemos vivido en cuevas, hemos vivido, ¿entiendes? Entonces, automáticamente el cerebro en contacto con la naturaleza es bajar el nivel, ¿entiendes? Entonces, pues eso, es que es con todo beneficios porque reduce la fatiga cognitiva. Para las personas neurodivergentes nos agotamos cada vez que tenemos que socializar o seguir normas o filtrar distracciones. Eso nos agota, entonces nos ayuda a reducir esa fatiga. Nos regula sensorialmente con esos ruidos de la lluvia, del mar, ¿sabes? Todo eso hace filtro acústico y hace que el sistema nervioso baje, bajando la ansiedad, el estrés, el cortisol. O sea, es que son todos beneficios y lo mejor de todo es que he entendido que eso ya cuando ya lo entendí dije, wow, o sea, es que esto lo tiene que saber todo el mundo. Lo que es bueno, simplemente bueno para un neurodivergente es excelente para un neurotípico. Es decir, los beneficios que reporta la naturaleza son fundamentales para todo el mundo. ¿Sabes? No es de, soy neurodivergente, vamos a trabajar ese diseño natural. No, es que es para todo el mundo. Entonces es muy guay saber que con algo que lo tenemos al alcance de la mano podemos dar toda esa calma y, bueno, al fin y al cabo, ese fue el momento, ¿no? El momento clave, que es, volviendo un poco al principio de la pregunta, ese momento de ponerme delante de la ventana con mi hijo en brazos fue el momento determinante que fue estoy consciente, ¿no? 100% de lo que venía después. Para quien nos escucha y no está familiarizado con el término, ¿qué significa realmente diseñar o decorar para personas neurodivergentes? Wow. A ver, el preguntón. Vale, voy a intentar simplificarlo porque esto es más complejo, ¿vale? De lo que parece. Porque diseñar para neurodivergente, a ver, va más allá de la estética, ¿vale? Realmente lo que se trata es de decorar para el sistema nervioso y los sentidos. ¿Entiendes? O sea, no es puramente estética, es que te sienta bien a nivel sensorial, ¿vale? Que es lo que no te estresa, que es lo que te regula. Entonces, el objetivo principal es realmente crear un entorno que se adapte a cada individuo, ¿vale? Para minimizar esa ficción de la que antes hablaba, de socializar, de visualmente el audiovisual, en fin, todo eso, ¿sabes? Y bueno, y no diseñar en bucle, en masa, para todos iguales, como personalizarlo mucho, ¿vale? Y la finalidad realmente es entender para quién estoy diseñando y cuáles son sus necesidades sensoriales. Al final, creo que eso es súper importante y repito e insisto, no hace falta ser neurodivergente
para un neurotípico, igual hay que saber y conocer a tu cliente. O sea, hacer introspección con él, conocerlo muy, muy bien y con esa base, entonces empezar a diseñar con él, con el cliente. Yo creo que, bueno, es algo súper complejo, pero en concreto con los neurodivergentes es fascinante porque nunca van a haber dos neurodivergentes iguales. No es lo mismo diseñar para un TDAH que para un autista, que para un PAS, que es alta sensibilidad, ¿entiendes? Pero es que además nunca nunca van a haber dos autistas iguales, dos TDAHs iguales, ni dos PAS iguales. Entonces es súper maravilloso poder decir, es que tengo que diseñar siempre, o sea, nunca me voy a aburrir. Es como súper divertido poder ayudar y encima que sea siempre diferente, no hacerlo siempre todo igual, para todo el mundo igual, todas las cosas iguales, ¿sabes? Creo que es súper motivador y súper inspiracional poder trabajar con estas personas para poder ayudarles y encima disfrutar de lo que hacen. La verdad es que al final, seas neurodivergente o no, cada uno tenemos nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestra historia de vida y todo ese viaje emocional tan bonito que merece la pena que se vea en nuestra casa, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué errores solemos cometer en nuestras casas que pueden generar sobreestimulación o incomodidad sin que sepamos por qué? Vamos a ver, yo como neurodivergente te puedo decir millones de cosas que yo detecto al entrar en casa ajena, ¿vale? Es que me hace mucha risa y me sale muy mal porque mi madre siempre me dice que soy impertinente desde pequeña, muy impertinente porque no tengo filtro, eso forma parte un poco de mi persona, ¿vale? Entonces muchas veces tengo que ir mirando pero mi cara habla sola. Pero bueno, al margen de esto, bueno, primero hay que tener en cuenta que no es lo mismo cómo procesa el espacio una persona neurodivergente a un neurotípico, ¿vale? Hay que diferenciarlo. Aunque hay que diseñar para todo el mundo, pero hay una diferencia, ¿vale? No es lo mismo, a ver, ciertos errores, un neurotípico, para poner un ejemplo, que un hogar esté como que tiene errores, es como una pequeña piedrecita en el zapato que le está molestando, pero que a la larga le molesta, pero lo puede aguantar durante todo el día, ¿vale? Pues esos mismos errores, para un neurodivergente, literalmente puede ser como andar sobre cristales. ¿Entiendes? Porque no se puede soportar, o sea, las manos te sudan, te paralizas, es como, no puedes, o sea, el sistema nervioso entra en modo alerta. Entonces, bueno, hay que primero entender esa parte, ¿vale? Ahora te cuento qué errores veo yo. Hay casas a las que he llegado y ya te digo, hablo desde la casa de mis padres a casas de personas que poco conozco o conozco poquito y te digo que seguramente el 99% de esas personas no lo saben, pero tienen dolores de cabeza, se sienten sobreestimulados, están estresados, incómodos, no descansan, no saben por qué. Es como y no saben por qué, ¿sabes? Y simplemente son por errores que pues, lo que te decía, puede ser, por ejemplo, la iluminación. Es súper importante la iluminación para descansar, o sea, porque activa o no la corteza cerebral. O sea, es fundamental. Yo creo para mí es, ¿sabes? Algo muy, muy primordial. Porque por un lado la luz blanca activa el cortisol y lo que genera es una fatiga, dolor de cabeza, irritabilidad. Es decir, la luz blanca desregula. Y da igual que quien seas o que neurodivergencia tenga o no tenga, desregula. En casa de mi madre son todo luces blancas y yo lo he tenido que vivir desde pequeñita y yo no entendía por qué tenía que estar tumbada con ese foco dándome a las 9 de la noche. Yo me sentía fuera de sí y ahora con el tiempo lo he entendido, ¿sabes? Otra de las cosas, por ejemplo, otro error común que yo veo es el ruido visual. Es decir, esas estanterías abiertas, llenas con mogollón de cosas porque pongo la figurita, el regalito que me ha dado fulano, todos los libros que son de diferentes grosores y diferentes alturas y diferentes colores. Esos enchufes, que como tenemos tecnología, tenemos enchufes por todas partes con los cables colgando, ¿sabes? Y entonces, en ocasiones, el cerebro no puede ignorar todo eso. Y lo que pasa es que se va saturando, y a un punto que ya te revienta. No sabes por qué, pero lo tienes ahí delante, es lo que decíamos antes.
lo tienes ahí y no lo estás viendo. ¿Vale? Hay otro error que creo que poco se habla o poco se conoce o a mí me da la sensación, porque yo me enteré relativamente hace poco tiempo por la formación que estuve dando con Verónica, y son los materiales tóxicos, ¿verdad? Es que, claro, eso ni se ve, o sea, sí, lo estás viendo, pero lanzo preguntas, ¿vale? Y cada uno que piense, a ver que cada uno que vea en casa, a ver, pero ¿cuántas cosas de plástico tienes en casa hoy en día? ¿Cuántas cosas? ¿Y materiales sintéticos que imitan la madera? O tener una mesa de madera preciosa, pero está barnizada. Y los suelos de vinilo, por ejemplo, que tanto se han trabajado y tanto se trabajan. Pues bien, todo esto que tenemos diariamente lo que hace es generar unas emisiones invisibles, que lo malo es eso, que es invisible, pero que está liberando COPs, que son compuestos orgánicos volátiles. Y esto lo que hace es que afecta directamente a nuestro sistema endocrino y nervioso. Entonces nosotros en casa estamos constantemente respirando todo esas emisiones invisibles, y eso también hace que el sistema nervioso se ponga en alerta. Entonces, dentro de lo posible, vamos a intentar que el plástico y todas las imitaciones baratas, pues intentar ir un poco hacia ser conscientes de lo que lo que metemos en casa al final es lo que te transmite, y al final lo que tú, cómo te sientes, ¿entiendes? Bueno, al final ya cada uno que valore, yo ya no quiero imponer nada. Otro de los errores que yo veo, y a mí es uno de los que más me molesta porque creo que soy hipersensible a esos son los olores. Esos perfumes, enchufes eléctricos, pero ya no uno. Voy a poner, por favor, mamá, no te enfades conmigo si escuchas alguna vez esto, pero voy a poner ese ejemplo porque es lo más cercano y lo que yo he vivido. Pero esos enchufes eléctricos pues en la pared, no un olor, sino dos en una misma habitación. Que yo llego un momento que yo entro y digo, vale, no pasa nada. Y a lo mejor estoy pues leyendo un libro o trabajando, y un momento que hago así, digo, es que no puedo seguir, o sea, no puedo seguir. A mí llega un momento que me dan ganas de vomitar. Sí, o sea, pero eso es la reacción que tiene tu cuerpo de decir ya. O sea, no, ni te puedes concentrar. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, es que es todo. O sea, pero, ¿sabes? El tema es porque el olfato es el sentido que llega más rápido al sistema límbico, ¿sabes? Al de las emociones. Y si un olor es persistente, el sistema nervioso no se relaja. Y entonces produce las alteraciones, vomito, me duele. De momento que me levanto y los enchufo todo y mamá, lo siento, no puedo, es que no puedo. Me dan, bueno, vale. Es que la aromaterapia es un tema aparte que podríamos hacer otro podcast sobre esto. Cuando quieras lo hacemos. Bueno, y un último error que yo también veo es que yo tengo cinco básicos, ¿no? En lo que hemos hablado, y la acústica. Creo que la acústica en una vivienda, o sea, si yo estoy todo el rato que estoy hablando contigo, ¿oyes? Estuviera con ese golpe, de un momento que me digas, para, es porque el ruido agota. Y si estás, por ejemplo, diseñando un espacio minimalista a nivel extremo, vamos a ponernos en ese extremo, con mesas de cristal, paredes desnudas, suelos cerámicos, o sea, ese extremo, no digo que por separado no se pongan esos elementos, pero si tú lo pones todo y lo llevas a nivel extremo, llega un momento que cualquier ruido rebota y se amplifica. Entonces, lo que hace es dificultar el pensamiento. O sea, hay un momento que dices, ya, no puedo. A la larga, no puedes. Entonces, bueno, aunque esto suene raro, el sistema nervioso necesita previsibilidad, porque cuando un entorno es estable y absorbente, el cerebro lo que hace es reducir el nivel de vigilancia y mejora por la concentración, disminuye la irritabilidad, en fin, en resumen. Yo creo que hay que diseñar para que el cerebro descanse y evitando esos errores, que creo que eso ya ayudaría mucho en cualquier vivienda, en cualquier sitio. Fíjate que dices algo súper interesante, que es por donde empiezo yo siempre, que es pararse a observar. De hecho, el primer capítulo de mi libro es observa tu espacio y tu vida. Son pequeñas cosas de nuestro día a día que nos irritan
uy, ¿por qué todos los días me enfado por lo mismo? Y no te paras a observar, es esto, esto otro, lo voy a cambiar, que aún así no funciona, lo puedo cambiar otra vez, pero que ese momento, ese tiempo que le dedicas a observar tu casa, a reflexionar, de hecho, en el libro tienes paso a paso, preguntas, reflexión guiada, respóndete a esto, observa, de manera que digas tú, ahora lo entiendo todo, ¿sabes? Entonces, qué importante eso de pararnos a observar para poder avanzar y para poder crear ese hogar que nos hace la vida más fácil, que nos hace sentir bien, que al final nuestro hogar tiene que ser un sitio donde te recargas de energía, donde llegas y descansas, y no donde estás alterado y de mal humor todo el día. Esos pequeños detalles que los dices y dices, va, 4 tonterías. Qué importantes son. Súper importante. Para nuestro bienestar. Súper común, pero que no, simplemente el ejercicio de parar, lo que tú has dicho, parar y observar. Ya. Encontrarían más de uno. Seguro que alguien, si escucha este podcast, ya te digo yo, que va a parar y va a decir, ¡ostras! Y se van a dar cuenta. Cosas rotas, cosas a medias, cosas que también es un proceso de decir, no es todo, me voy a estresar y poner... Sí, eso nos afecta, pero también hay un proceso personal, un mensajito que le tenemos que mandar a nuestra cabeza de organización, de esto lo voy a hacer, es un proceso, porque pasamos de un extremo al otro. Pasamos del extremo de tiene que estar todo perfecto, tengo que pasar el día en mi casa ordenando y recogiendo porque eso me da calma. Pero hay veces que vivimos procesos de cambio, que algo se rompió y lo tengo que arreglar, que a lo mejor no es hoy porque tengo la agenda apretada. Y también es un proceso de comunicación con nuestra cabeza de decir, hoy no puedo, no pasa nada, lo hago mañana. Eso es. ¿Sabes? Quiere decir, hay una balanza, hay un término medio, no es mi obsesión y tiene que estar todo perfecto, perfectísimo, ni tampoco vivo entre la mierda, hablando más rápido, ¿no? Pero quiere decir, el equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio. Exacto, justo ahí el equilibrio. Eso. Entonces son esas pequeñas cositas que me parece muy interesante todo lo que nos acabas de comentar y que es ese pequeño ejercicio de observar. Eso es. Algo tan simple. ¿Qué pequeños cambios de esos que cualquiera puede hacer ayudan a que una casa sea más amable, más reguladora y más habitable para todos? A ver. Esta es la pregunta del millón. A ver, realmente, es que voy a ser muy sincera, realmente no hay una solución única. Si lo piensas bien, y tú sabes de qué te estoy hablando, no hay una solución única. Y tampoco voy a dar una solución rápida, pero vacía de contenido, ¿entiendes? Entonces, no sé, y que con el tiempo realmente sea una solución que no sirva para nada, ¿sabes? Entonces, para que se entienda, en neuroarquitectura, lo que explicar para que se entienda bien. Lo que calma a un TDAH puede ser súper irritante para un autista, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hago para dar una solución? Y que, ¿sabes? Por eso digo, hay que valorar. Entonces, por eso yo creo que antes de dar una solución, que es lo que acabamos de comentar, es hacer, es lo que yo personalmente hago, es hacer un análisis sensorial del perfil de cada persona para entender quién es y qué es lo que está necesitando, ¿vale? Entonces, es ahí donde podría entonces recomendar una solución, pero no antes, ¿vale? Por lo que, yo qué sé, por ejemplo, si lo que ya hablamos, una luz blanca cenital, lo que tengo claro es que está destruyendo el descanso de muchísimas familias, sin que lo sepan. Eso yo creo que puede ser a nivel general. Eso da igual que sea alto, guapo, moreno, da igual. La luz blanca cenital destruye a la familia, ¿vale? Porque no permite que descansen y ahí se genera un tema a estudiar. Entonces, yo como solución, una de las soluciones que veo es la luz blanca en general, pero a nivel de consejos, o yo creo que eso se tiene que estudiar a cada persona, a cada individuo. Y creo que es lo justo. ¿Cómo cambia tu forma de entender el interiorismo cuando dejas de pensar en qué queda bonito y empiezas a pensar en qué necesita esta persona?
Para mí, la decoración y el interiorismo, digamos que cuando yo empiezo a entender cómo usarlo para el beneficio propio de mi hijo y otras personas, es cuando deja de ser simplemente una rama de artes decorativas y se convierte automáticamente en una herramienta de salud, ¿sabes? Y de bienestar sensorial. Bueno, yo es cuando ahí veo la diferencia, ¿no? Cuando se entiende salud, ¿no? Y entonces, mis preguntas, por ejemplo, a la hora de decorar o diseñar un espacio, ya no van por esta silla le va a combinar bien a esta mesa. Yo ahora lo transformo en qué nivel de cortisol o dopamina le puede llegar a generar la textura de esta silla a mi cliente. ¿Entiendes? Porque es lo que realmente cuando te sientes en esa silla es lo que le va a incomodar. Esa textura le va a gustar, entonces va más por ahí. Entonces cuando yo empiezo a transformar lo estético en funcionalidad sensorial, ¿sabes? Yo creo que tiene que ir más allá. Para mí ahora lo que es bello, que también trabajamos a nivel belleza, pero para mí lo bello es la calma, el orden, la seguridad para esa persona. Porque ¿qué pasa cuando vemos? A mí me pasa, tengo momentos de desconexión, no sé si a ti te pasa, que empiezo a ver solamente cosas de orden, ¿sabes? No te puedo ver y puedo estar en bucle porque esos armarios que empiezan a ordenar con todas las toallas de baño, con los perfumes, ese orden para mí es belleza, ¿sabes? Entonces va un poco para mí, es como si dijéramos medicina visual para los sentidos, ¿sabes? Es como una forma bonita de decirlo, pues por ahí va el tema. Y también, bueno, es importante saber qué función va a cumplir cada una de las cosas, ¿no? ¿Lo voy a utilizar para comer, para estar todos los días sentado? ¿O lo voy a utilizar para apoyar las toallas en el cuarto de baño, para la ropa? Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta. A tener en cuenta, exacto. Eso es. Si una familia siente que en casa hay ruido, tensión o incomodidad constante y no sabe por qué, ¿por dónde le recomendarías empezar a observar o cambiar? Esa pregunta es como un antes y un después, ¿vale? Creo que para una familia. Porque cuando yo creo que una familia llega o empieza a sentir ya ese punto de tensión que estás describiendo, pero no hay una causa clara, ya es porque la casa les está gritando, literalmente. Y en reacción a ese grito, su sistema nervioso entra en modo defensa. Entonces yo creo que yo más que recomendarles un cambio, porque cada familia es un mundo, cada persona es un mundo, y dentro de cada familia cada uno es diferente encima, yo más bien les sugeriría que empezaran por la etapa de observación que estábamos comentando. ¿Sabes? Que es lo que yo personalmente hago también, observar, mirar, antes de hablar, antes de nada, mirar. Y ya simplemente con ese primer vistazo ya sabes por dónde va el tema. Entonces yo les invitaría a esas familias más bien a que miren 3 cositas. Lo primero, la entrada de su casa. Nada más entrar, ese recibidor. Que observen. ¿Qué es lo primero que ven al abrir la puerta? Si lo que ven o lo que están viendo es caos, evidentemente el cerebro ya entra en modo pelea. ¿Sabes? Es como, antes de soltar las llaves, como, ya están, es que en vez de entrar, y lo que tú dices, entrar a un modo relax, entran ya en modo pelea y eso no puede ser. ¿Vale? Lo segundo, creo que deberían pararse a escuchar. ¿Vale? Hemos mirado, ahora es escuchar, que se queden simplemente quietos, ¿vale? No para escuchar la música, sino ese ruido que tenemos constantemente de manera natural en el ambiente, pero que como vive con nosotros no detectamos, pero que escuchen qué tráfico se está escuchando, el motor de la nevera, ¿entiendes? Todo ese ruido que no oyen es el que realmente les está agotando la paciencia. O sea, tal cual. Y que me digan que no, pero a mí me la agota. O sea, yo estoy en el sofá y de repente digo de la nevera y es como, o sea, al rato yo digo, no puedo más, cierro la puerta. Es incomodísimo. ¿No hacen neveras que no hagan ruido? Creo que no. Ese recargue. Es mi pregunta diaria. ¿Pueden hacer neveras que no hagan ruido? ¿Por qué? Es que me río porque es que ayer justo estaba estudiando con mi hija en la cocina y mamá, ¿qué es ese ruido? Yo, la que recarga la nevera. Es horrible. Pero vivimos con él de manera natural
Y es como los ruidos normales, o sea, no es lo mismo que de repente el vecino te haga obras, que detectas enseguida que hay un ruido de repente nuevo al ruido cotidiano, y eso realmente les agota, o sea, nos agota, ¿vale? Y bueno, y creo que la tercera cosa que tendrían que observar es la luz, ¿vale? Simplemente, que mire hacia arriba. Y si a las 9 de la noche tienen encendidas las luces y son blancas, tienen una explicación biológica de por qué no pueden relajarse. O sea, creo que es identificar, para empezar, estos 3 puntos, creo que es el primer paso, y cómo transformar eso para que esas familias vuelvan a conectar, para dormir simplemente bien, es lo que yo hago. O sea, al final diseño una forma personalizada, y lo que hacemos en Neurodeport, porque no se trata de mover muebles de un lado a otro de la casa, ¿sabes? Sino de reajustar la casa para la salud de la persona. ¿Entiendes? Bueno, son esas 3 cositas, esos 3 consejitos desde la humildad que yo les diría para observar. Qué interesante, Bea, porque sí, al final nos falta mucha escucha. Pero escucha, como decías, en nuestra casa, y nos falta escucha a nivel pareja y familia, de ratitos de sentarnos a la mesa y escucharnos, y a lo mejor me cae mucho hate por esto, pero las mujeres tendemos a hacernos cargo también de muchas cosas por no pararnos ese ratito y decir, mira, esta semana tú te encargas de esto, tú de esto, no, está todo aquí, no se suelta, no se tiene esa conversación de organización, tanto de la casa como de los niños, y entonces es algo que nosotras ya asumimos. Y no damos ese espacio de escucha y de organización y de nada. Por ejemplo, aquí mis hijas es que hacen de todo. Mis hijas aspiran, ponen lavavajillas, quitan, empiezan a hacer comiditas fáciles, tender la ropa, empiezan a hacer esas cosas. Siempre estoy yo. Sí, es verdad que te lleva el doble de tiempo hacerlo. Hay que armarse de paciencia. Está recordando a alguien. Sí. Pero, por ejemplo, yo el otro día, la semana pasada, estuve con migrañas y mis hijas hicieron todo. Estaba su padre, que le bañó y todo, pero mami está malita. Llevaron las cosas a lavavajillas, otra recogió, otra puso la bayeta. Y entonces me refiero, si ellas saben lo que pueden hacer, es verdad que la pequeña me rompió mitad de la vajilla, pero bueno, le encanta poner y quitar el lavavajillas. Quiero decir, al final todos somos parte de lo mismo, ¿no? En casa. Entonces, son esos ratos de aprendemos juntos, ellos se sienten parte de un equipo, y hacemos todo en equipo, ¿no? Eso es. Nos escuchamos mucho, ¿sabes? Es que me gustó mucho esa frase de, sí, además de observar y tal, nos falta mucha escucha realmente. Tal cual. Y yo lo veo en las sesiones de coaching cuando es en parejas, cosas que no digo, mira, pues para que no le parezca mal, o como te comentaba antes detrás de cámara, es, mira, de esto ya se encarga mi mujer, yo es que, mira, no. Fíjate. Al final todos tenemos esas necesidades de las que hablamos, que sí que queremos cubrir. De una manera inconsciente queremos cubrir, y de la manera consciente lo queremos delegar. Pero cuando le dedicamos tiempo, qué bonito es escucharnos. Efectivamente. Yo creo que es fundamental también también a nivel sensorial que te escuchen, que tú digas para no acumular, porque todo eso también va colapsando, ¿sabes? Y al final, irritabilidad, otra vez, y sueltas ahí. Y que esa necesidad de sentirnos bien es de todos, no solo de uno. No solamente de uno, sí. La unión familiar. Somos un equipo, como digo yo. Somos un equipo y me dicen, sí, claro, que tiene que ser así. Sí, yo si no, no funciona. Exacto. Y ahora viene mi parte favorita del episodio, que son las preguntas clásicas, bueno, y también algunas que nos dejan los oyentes en redes. Vale. En este caso, esta es de parte de Marisol. Vale. Que te pregunta qué diferencia hay o qué se hace diferente para personas neurodivergentes. A ver,
Yo personalmente voy a hacer el mismo tratamiento, tanto si tengo un cliente neurotípico como si neurodivergente, que es lo que comentaba antes, porque no hay que discriminar. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, lo que se hace diferente es más bien escuchar al cuerpo antes que a la vista, al cuerpo del cliente, cómo reacciona, ¿entiendes? Y se trata de crear un refugio que no exija una casa neuroamigable, podríamos decir, y que diga tranquila, no tienes que esforzarte, no hace falta que filtres ruidos, no hace falta que aguantes luces insoportables, ni tienes que recordar dónde has dejado las llaves, que yo todos los días las pierdo, todos los días las pierdo. Yo te ayudo, ¿sabes? Como decir, una casa que diga, yo te ayudo. Y eso se consigue aplicando la neuroarquitectura al espacio, la neuroarquitectura. Tú sabes perfectamente de lo que va. Pero bueno, si quieres, para la gente que no a lo mejor no sepa, la arquitectura tradicional, digamos que se encarga de que los edificios se vean bonitos, ¿no? Y seguros. En cambio, la neuroarquitectura se encarga de que los edificios den salud mental al cliente. Es el estudio de cómo el espacio físico modifica nuestros cerebros y nuestro sistema nervioso, ¿vale? No es algo subjetivo ni de gustos, es ciencia que te hace, a través del espacio, te hace sentir bien. Y hasta ahora el interiorismo tradicional, y corrígeme si me equivocan ahí, se pregunta, ¿cómo se ve esta casa, no? En cambio, la neuroarquitectura se pregunta, ¿cómo reacciona el cerebro a esta casa? Es pura biología, ¿sabes? Yo creo que la neuroarquitectura sabe que nuestro cerebro sigue siendo lo que te decía, el del humano ese ancestral que vivía en la naturaleza hace millones de años. Porque evolutivamente sí que es verdad que el entorno ha ido variando mucho, pero el ser humano no tanto. Y de hecho está demostrado que, hablando de neuroarquitectura, que los techos altos se usan por ejemplo, para fomentar la creatividad. En cambio, los techos bajitos se usan para tareas que requieran concentración o sentirse protegido, ¿no? Como las cuevas, ¿no? Por ejemplo. O las formas curvas dentro de casa, con esa neuroarquitectura, lo que hace es que el cerebro lo asocia con naturaleza y seguridad. Entonces, por otro lado, también muy en relación a esto, la biofilia, que yo para mí es mi punto estrella, o sea, creo que es súper fundamental, que es la neuroarquitectura ha demostrado que si una persona puede ver plantas, simplemente ver, y hay estudios científicos, ahora mismo no me acuerdo, de Robert Ulrich, creo que se llama, este persona maravillosa que descubrió que poniendo a enfermos mirando hacia un paisaje en las habitaciones, mejoraban antes, o se encontraban mejor antes que enfermos que ponían a mirar hacia un edificio enfrente. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que bueno, baja los niveles de cortisol. Yo creo que es un lujo, o sea, es medicina natural y es lo que descubrí, de hecho, con Axel en una de sus crisis. Y en resumen, bueno, creo que cambiando el espacio, cambias los estados de ánimo, ¿sabes? Y la salud de la persona. Y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar hacer como parte diferenciadora y como responsabilidad ante los diseños que hagamos tanto para personas neurotípicas como neurodivergentes. Por eso lo que se hace diferente es esto, pero creo que al final es nuestra obligación y nuestro deber diseñar de esta manera para el bienestar, y creo que es una responsabilidad muy grande que nos atañe. Ese es el punto de unión emocional, ¿no? De nuestras necesidades emocionales, de cómo nos sentimos. Seas quien seas, como seas, eso es. Todo parte de ahí, ¿no? Eso es. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las personas que nos están escuchando? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tu casa es como una camiseta. Hay gente que se ríe, pero es que es verdad, tú piénsalo. Si la camiseta te aprieta, te pica o te está molestando, no es tu culpa. O sea, es que la camiseta no está hecha a tu medida, no es de tu talla o no lleva el material que tú necesitas. ¿Entiendes? Entonces, el cuerpo es un detector de alta precisión, ¿sabes? Y si hay algo en tu casa que te está molestando,
es porque tu sistema nervioso te está avisando de que ese entorno hay algo ahí que no es saludable para ti. Es como la camiseta, te pica, eso no es saludable para ti. Entonces, yo por último diría que no necesitas una reforma millonaria para conseguir grandes cambios y de bienestar. Digo, no cambios a nivel físicos, sino a nivel bienestar. Lo que merecemos es un lugar donde todos tengamos, que no tengamos que hacer ningún esfuerzo, ¿sabes? Para estar tranquilos, ¿sabes? Y al final creo que no importa si eres neurodivergente o no, o sea, creo que el derecho a la paz sensorial, yo creo que debería ser la base para cualquier hogar. Y eso es, para mí es decreto ley. O sea, no hay tutía ahí. Y creo que si alguien se siente que está agotado en su propia casa, que no busque problema en su cabeza, que no lo hay, ¿vale? Que mire, que pare y que mire en su casa, porque en sus paredes es donde va a encontrar la respuesta. Entonces, cambia el entorno y cambias tu vida. O sea, yo lo tengo claro en eso. Que no se sientan mal. Porque yo tenía mucho tiempo pensando que yo era la culpable en ciertas cosas. Y no es así. No es así. Que miren, como tú has dicho, que miren y observen. Y para quienes quieran seguir aprendiendo contigo, saber más de tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues para los que esto les haya resonado y quieran seguir sabiendo conocer un poco, me pueden encontrar en Instagram, ¿vale? @neurodeport, @neuro_deport, ¿vale? Y bueno, no hace falta que cuando lleguéis a la página vais a ver que no hace falta rellenar ningún formulario complicado, simplemente es buscar el perfil, seguirme si quieres, si te apetece y ves que esto resuena contigo. Y aparte me encanta sociabilizar, más que sociabilizar, conocer historia. Entonces me encanta hablar con las personas y saber las peculiaridades de cada uno. Y bueno, cualquiera persona que me quiera contar cualquier cosa o necesidad que tenga o algo que sienta, allí lo puedo hacer, yo lo voy a escuchar encantada. Y además, si escriben diciendo ya que vienen de parte de este podcast, ya nos va a hacer, a mí me va a hacer muchísima ilusión. Porque va a ser como, nos habéis escuchado y encima hay una respuesta que ha resonado con esas personas, ¿sabes? Y eso quiere decir que bueno, que habrá llegado. O sea que nada, que recuerden que es @neuro_deport, y allí me van a encontrar. Bea, gracias por traer esta mirada tan necesaria. Hoy nos llevamos algo muy importante, que una casa no tiene que ser perfecta ni de revista, pero sí tiene que ser un lugar donde podamos estar bien, donde podamos bajar el ruido y sentirnos seguras. Eso es. A veces no es cuestión de hacer grandes cambios, sino de empezar a mirar con más atención y más respeto a quienes habitan en ese espacio. Gracias por recordarnos que el diseño también puede ser cuidado, comprensión y bienestar. Gracias a ti, Ana. Ha sido un placer tener esta conversación contigo, con gente que es afín a ti. Siempre es súper guay encontrar esas ideas de intercambio y nada, ya sabes, cuando quieras. Aquí ya tienes una persona fan tuya y cuando quieras podemos seguir conversando. Yo también soy muy fan de ti y espero que hagamos muchas más cosas juntas. Yo también lo espero. Seguro que sí, la verdad. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto es Diseña desde tu interior y yo soy Anaí Currás. Nos encontramos el próximo día 9. Un bico.